Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro panorama semanal de meditación bíblica. ¿Cómo han estado todos y cómo han pasado el día de ayer, el domingo de resurrección? Sin duda, una fecha muy importante para todos nosotros como pueblo de Dios. El día de hoy vamos a estar compartiendo el último panorama semanal del Evangelio de Lucas. Este miércoles vamos a estar terminando de meditar este Evangelio que estamos compartiendo desde el primer día de este año 2021. A esta altura sería bueno recordar cuáles son las razones por las cuales Lucas escribe este Evangelio. Recuerdan en el capítulo 1, Lucas habiendo mencionado las razones y del por qué estaba escribiendo y para quién estaba escribiendo este Evangelio, nos narra la historia del nacimiento de Juan el Bautista, nos narra la historia del nacimiento de Jesús, hasta que continúa hasta el capítulo 23, 24, donde Jesús es muerto y resucitado. También vimos las actividades, el ministerio de Jesús en Galilea, en el camino de Galilea hacia Jerusalén y finalmente en Jerusalén. Todas estas historias es para que nosotros podamos entender con más claridad las historias que habían sido anunciadas, las promesas que habían sido anunciadas en el Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a estar compartiendo muy brevemente el capítulo 24 de este Evangelio, que es lo que nos resta meditar el día de hoy hasta el día miércoles, porque el jueves comenzaremos a meditar en el libro de Éxodo. Y quiero solamente mencionar 3 puntos para no extenderme mucho. Muy bien, comencemos con el primer punto. El primer punto es poder ver a este Jesús como un ejemplo de cumplimiento de las enseñanzas que habíamos leído a través de las narraciones que nos presenta en los primeros capítulos de este Evangelio. Si nosotros abrimos el capítulo 24 y leemos los primeros versos, dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Sabemos que esta historia se refiere a la historia de la resurrección de Jesús. Jesús, que había sido muerto, crucificado a la cruz, había resucitado. Y esto nos enseña un movimiento entre dos condiciones muy diferentes, desde la muerte a la vida. Recordamos cuáles fueron las primeras historias que hemos meditado en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de este Evangelio de Lucas. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y el anuncio del nacimiento del niño Jesús. ¿Qué había en común entre esas dos historias? Aunque eran familias muy diferentes, ambos tenían en común que no podían tener un hijo de manera natural. Elizabeth y Zacarías, quienes eran los padres de Juan el Bautista, ya estaban muy grandes, eran ancianos, ellos no podían tener a un hijo de manera natural. Y ellos estaban esperando ese hijo. Y Dios se manifiesta en medio de la vida de ellos. ¿Para qué? Para traer vida en una condición que esto era imposible. En el caso de María también era una mujer aún virgen que no había conocido a varón. Pero sin embargo, Dios obra, el Espíritu Santo obra para que en ella haya vida. En otras palabras, podemos ver donde hay ausencia de vida, donde hay muerte, Dios está obrando ¿para qué? Para que puedan tener vida. Ahora Jesús en el capítulo 24 se está mostrando como el primer fruto de este ejemplo. Él pasando de la muerte a la vida. Y cuando mencionamos estas cosas y cuando meditamos en el capítulo 24, sería bueno que podamos pedirle a Dios que Él obre en cada uno de nosotros para que nunca nos olvidemos del propósito o la razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Él vino a darnos vida, pero muchas veces, más que interesarnos esa vida que Él viene a darnos, nuestro interés está en las cosas secundarias. Si hemos sido tentados en seguir a Jesús, en seguir a Dios por estas cosas secundarias, creo que también Dios nos da la oportunidad para que nos podamos arrepentir y para que podamos tener el corazón
que Dios quiere de una manera natural. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es una historia un poco triste y un poco graciosa a la vez. Y es porque resulta que las personas que habían estado con Jesús no podían creer en la resurrección de él. Si por ejemplo leemos en el capítulo 24, verso 11, dice: mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Quiénes eran ellas? Ellas eran las mujeres que hemos leído en los primeros versos del capítulo 24. Estas mujeres que el primer día de la semana habían ido al sepulcro y se habían dado cuenta que la tumba estaba vacía. Y sabemos que ellos tienen un encuentro con un ángel quien les anuncia que Jesús ha resucitado. Y estas mujeres llevan esta palabra a los apóstoles, quienes no creyeron las palabras de estas mujeres. Si continuamos leyendo el capítulo 24, Jesús se presenta en medio de los discípulos y vean lo que dice en el verso 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. Por una razón o por otra razón, ellos seguían sin poder creer en la palabra de Jesús. Y si nosotros vemos en este contexto, vamos a darnos cuenta que en realidad lo que sucedía con ellos era que no recordaban la palabra que había sido anunciada por él a través de esos capítulos que hemos meditado, o sea, la vida de Jesús en compañía de sus discípulos en esta tierra. Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿creemos en Jesús? ¿Cree usted en Jesús? Seguramente algunos dirán, amén, sí creemos en Jesús. Pero la siguiente pregunta que nos podemos hacer a cada uno de nosotros es, ¿qué creemos de Jesús? ¿Creemos en este Jesús y su obra anunciada y la palabra revelada? ¿O tenemos alguna excusa para poder creer, para querer creer lo que nosotros deseamos creer? Terminando este evangelio en este capítulo 24, sería bueno que tomemos un tiempo de examinar nuestra fe, si realmente estamos creyendo en lo que debemos creer o estamos creyendo en lo que queremos creer. ¿Estamos creyendo en este Jesús que nos anuncia la Biblia? ¿Este Jesús que nos enseña Lucas? ¿O estamos creyendo en un Jesús que yo estoy entendiendo basado a mis deseos personales? Qué importante de esta manera que nosotros recordemos estas palabras que Jesús nos está enseñando. Como tercer y último punto, quiero compartirles que Jesús, a través de su obra, nos invita a formar parte de una comunidad que vive en gozo y alabanza eterna. Vamos a leer los últimos dos versos de este capítulo 24 de Lucas. Dice en el verso 52 y 53 lo siguiente: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. En el versículo anterior vemos que los discípulos habían presenciado la ascensión de Jesús a los cielos. Y esto era en cumplimiento de la promesa de Dios. Esto significaba Jesús sentándose en el trono del Padre para ser nuestro eterno Rey. Y cuando ellos vieron a ese Jesús ascendiendo, ¿qué hicieron ellos? Alabaron a Él, se llenaron de gozo y permanecieron en el templo. Y esto me hacía recordar un poco lo que aparece en el capítulo 2, 10 en adelante, cuando el ángel se le aparece delante de los pastores anunciando el nacimiento del niño Jesús. ¿Qué sucede? Como en todas ocasiones, estas personas se llenaron de temor. Y el ángel le dice en el versículo 10 del capítulo 2, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El mensaje que el ángel traía era un mensaje de gran gozo. ¿Y cuál es este mensaje? Versos 11 y 12 nos dice que es el nacimiento del Mesías, del niño Jesús. Y en ese momento, ¿qué sucede? Verso 13 en adelante, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
En este capítulo 2 vemos los pastores llenos de temor por la presencia del ángel, pero el ángel le dice, hay una buena nueva de gozo. Y este mensaje es el anuncio de la venida del Mesías. Los discípulos en el capítulo 24 experimentan a este Mesías que había venido y ahora estaba regresando al Padre para ser nuestro eterno Rey. Y viendo esa ascensión, ellos se habían llenado de gozo. Y esto es lo que nos dice la palabra. Por último, quiero preguntarles, ¿qué es lo que les trae gozo a cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que les trae paz en su vida? ¿Cuál es el motivo de nuestra alabanza? ¿Cuál es el mensaje de buena nueva que nos llena de gozo nuestras vidas? Este evangelio que acabamos de meditar nos lleva a pensar acerca de muchas cosas. Nos lleva a reflexionar acerca de muchas cosas, como la venida de Jesús a este mundo, las obras que Él realizó, ¿por qué las realizó? En el libro de Lucas nos presenta diferentes grupos de personas. Y la pregunta que siempre nos hace es, ¿a qué grupo de personas nosotros pertenecemos? Y finalmente nos muestra que hay algo que no podemos negar, y es el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, Dios lo cumple. Y esto tiene que ser el mensaje de buena nueva para nosotros, el mensaje de esperanza en la cual depositamos nuestra fe. A partir de este jueves comenzaremos a meditar en el libro de Éxodo. Otro libro extenso de 40 capítulos que estaremos meditando por un poco menos de 3 meses. Y estoy más que seguro que Dios tiene palabras, tiene mensajes para cada uno de nosotros. Para que esta palabra en la cual nosotros estamos meditando diariamente sea el fundamento de nuestra fe, en donde podamos hallar paz para nuestras vidas. Quiero felicitarle finalmente a todos los hermanos que nos acompañaron en este libro de Lucas, en la meditación en este evangelio. Y también quiero extender la invitación para que juntos podamos seguir meditando en la palabra de Dios a través del libro de Éxodo. El día de mañana o el miércoles estaremos compartiendo una breve introducción a este libro, que seguramente les sea de gran ayuda y de gran bendición para todos ustedes. Con esto me despido, deseando que la paz y el gozo de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga.